¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Como cada semana, su servidor Eduardo Casillas Ávila les saluda, pues esperando que hayan tenido una estupenda semana. Recuerdan ustedes que hemos estado tratando pues valores muy importantes, valores muy interesantes, como fueron la semana pasada el de la justicia, el de la responsabilidad, anteriormente el del respeto, y hoy pues me propongo platicar sobre un tema que es interesantísimo, que es uno de los grandes valores del ser humano y que es ni más ni menos que el de la libertad. La libertad es uno de los principales valores, estarán ustedes de acuerdo conmigo, porque la libertad, para darle una de las muchas definiciones que hay, pues es la facultad, se dice, que tienen las personas, que tenemos las personas, los seres humanos, de actuar de acuerdo a nuestra propia voluntad. Esto es la facultad del ser humano de actuar según su criterio. La libertad, pues, es un valor ético muy importante y es un derecho, por supuesto, que tiene. Es muy difícil en 5 o 6 minutos el tratar este tema desde todos los aspectos que pueden verse, desde el filosófico, desde el político, desde el legal, del derecho, por lo que, bueno, vamos a tratar de hacerlo muy rápido y mencionando solo algunos conceptos de los más importantes filósofos de la antigüedad. Para variar, los griegos, como Aristóteles en su obra clásica La Política, en el hombre político, en el son político, pues habla que el hombre es precisamente libre por naturaleza y que por tal motivo debe de aplicarse la libertad de acuerdo a lo que él decía siempre. Recuerdan la razón. La razón, pues, es la libertad que tiene el hombre de decidir de forma racionalmente frente a una amplia gama de opciones y de posibilidades. Luego, después, en el pensamiento liberal, por así decirlo, bueno, grandes filósofos que sería imposible el comentar lo que dicen todos y cada uno de ellos, y simplemente los mencionaremos porque obviamente muchos de ustedes ya han leído sus grandes obras. Lo que se entendió como libertad ya en el liberalismo moderno, con Locke, con Emmanuel Kant, con Alexis de Tocqueville, precisamente el poder limitado, el contrato social, y luego posteriormente ya en el pensamiento moderno contemporáneo, bueno, pues vemos precisamente a uno de los grandes filósofos, mis favoritos, John Stuart Mill. Por supuesto que mi filósofo contemporáneo favorito es Norberto Bobbio, el italiano. Ya más para adelante, John Rawls, que habla en contra del utilitarismo, y también pues de uno muy nuevo, Luigi Ferrajoli, que tuve la oportunidad en línea de ver una conferencia hace un par de meses y pues la verdad que me decepcionó. Es mejor leído que escuchado. Luigi Ferrajoli. Ellos hablan todos de un punto de vista filosófico, desde un punto de vista de la democracia, desde un punto de vista de la libertad como ente fundamental y sobre todo de la libertad de expresión, que vamos a tocarla en unos momentos más. En el derecho romano, ya para hablar desde un punto de vista ya no filosófico, sino desde un punto de vista del derecho, bueno, en el derecho romano, pues estos grandes filósofos del derecho nos hablan y nos la definen como el que puedes hacer tú todo lo que quieras, puedes hacer todo lo que a ti se te ocurra, se te antoje, salvo con la excepción de que no vas a hacer lo que la ley te prohíba. Esto es la fuerza del derecho. Aquí es donde aparece el derecho. Y el derecho como tal, la libertad lo consigna, se consigna como un derecho, precisamente a raíz de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan ustedes de aquella pintura tan interesante de la Revolución Francesa donde está una mujer enarbolando así la bandera, libertad, igualdad y fraternidad, que es una de las
pinturas icónicas allí en el Museo del Louvre. Está, no la querían al principio porque la mujer que está ahí pintada no es muy bella, eso sí, es una mujer muy frondosa, y bueno, es la estampa de la libertad. Pero no perdiéndonos del asunto, tenemos que en la Declaración de los Derechos Humanos es donde por primera vez se establece ya como un derecho que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, fíjense que aristotélico, y conciencia, pues deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto es desde el punto de vista de la Declaración de los Derechos del Hombre, de la Declaración de los Derechos Humanos, se les dice ahora. Los derechos del hombre y del ciudadano eran antes. En México, ¿en dónde vamos a encontrar la libertad conceptualizada de acuerdo al derecho? Por supuesto que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestra Carta Magna, y ahí para empezar, en el artículo primero, se establece que con el solo hecho de entrar a México, una persona, una condición de esclavo, en aquel entonces todavía por ahí se manejaban esas situaciones, por el solo de hecho, pues era libre. Entonces aquí todos los mexicanos que nacemos y que entran a nuestro país son libres por el solo hecho, porque la Constitución así lo consigna. El artículo segundo, la libre determinación de los pueblos indígenas para decidir sobre su autonomía, su forma de gobierno, sus procesos internos, su convivencia. El tercero, la libertad de cátedra que tenemos quienes tenemos la oportunidad y esa gran posibilidad de impartir lo que hemos aprendido ahí con los años y lo que hemos y seguimos estudiando. Es muy importante esta libertad de cátedra que se da, por supuesto, y que se consigna en el artículo tercero constitucional. En el cuarto, la libertad para decidir el número y el espacio, el espaciamiento para tener nuestros hijos o los hijos que nosotros queramos tener. El quinto, la libertad de profesión, dedicarnos al oficio, a la actividad, al trabajo que más nos guste, que más nos convenga, que más nos interese. La libertad de expresión, que está ahorita tan vigilada y que es un tema tan importante, y de tener acceso precisamente a la información. La libertad, sobre todo Bobbio habla de esta libertad de expresión que es muy importante. Es muy importante la manifestación libre de nuestras ideas. El 7, por supuesto, la libertad de difundir lo que pensamos, lo que creemos, lo que nosotros opinamos. En base a esta libertad de opinión y de pensamiento, pues aquí yo tengo la posibilidad de estarme dirigiendo a ustedes para platicar y decir y comentar algunos temas que hacemos cada sábado. El libre tránsito, ¿recuerdan ustedes? La libertad de tránsito, podemos irnos de un lado a otro lado sin ningún problema. Las convicciones éticas que debemos de tener, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de creencias. Hay un sinnúmero de libertades, pero las libertades estas que nosotros tenemos, yo les decía a mis alumnos en mi clase de ética, aquí hay un capítulo especial que habla de la libertad, y les decía yo que la libertad está en los valores. El fundamento de la libertad está en los valores, no en las leyes. Las leyes te tutelan, te garantizan, te protegen, y también te van en un momento dado a, ¿cuál sería el término?, a reglamentar tu libertad. Eres libre, pero siempre y cuando no vayas a violentar estas condiciones. Eres libre de tránsito, pero obviamente a una velocidad determinada. Eres libre de trasladarte a un lado y a otro lado, pero en casos como el presente, pues no lo puedes hacer, porque o solamente que cumplas requisitos a esa libertad para trasladarte, y que debas de tener tu pasaporte, que debas de tener tus pruebas de esta enfermedad, de traer tus cubrebocas. O sea, la libertad
El presidente de la República decía que no se pone el tapabocas, por citar ese ejemplo, porque él dice que aquí está prohibido prohibir. Pues no se debe de pensar así. El Estado tiene la necesidad que uno de sus poderes, el legislativo, haga normas para reglamentar, por un lado, la libertad y del otro lado para garantizar que ésta no puede ser coaccionada ni limitada. Estas son las principales opiniones sobre la voluntad. El hombre, pues, tenemos que es la gran valor que tiene de actuar precisamente con libertad. Libertad, decía Sancho, le decía Cervantes, el Quijote, en su obra El Quijote, le decía que la libertad es aquella propiedad que es uno de los más preciosos tesoros que la tierra y que el mar encubren. Por la libertad se puede y se debe el arriesgar y aventurar la vida. Una de las frases más bonitas que tienen que ver con la libertad. Otra de ellas, pues cómo no recordar ¿qué les parece si recordamos a Abraham Lincoln, que decía que la libertad es un árbol que se debe de regar de cuando en cuando con sangre de patriotas y de tiranos? Y la otra que decíamos, pues, que amada libertad, que hasta preciosa eres bella. Debemos de valorar siempre esto que nosotros tenemos, porque la libertad muchas veces ya se toma en cuenta cuando se perdió, y si no, pregúntanles a todos aquellos seres humanos que tienen, pues, ahorita la penalidad y que están privados de la libertad. Hoy sí la van a valorar. ¿Cómo la valoramos ahorita nosotros la libertad? Que no podemos salir a ningún lado, que debemos de estar en casa, que no podemos viajar. ¿Cómo valoramos ese precioso valor que es el de la libertad? Pues, amigos, ¿qué más les puedo decir? Una plática creo que fue interesante, espero que sí sea, espero sus comentarios. Por supuesto, un saludo muy especial para dos de mis grandes compañeros y amigos, para el maestro Isaac Patiño y para el otro maestro también, don Giovanni Rivera. Para ustedes, mis amigos, mi abrazo fraternal, y para todos ustedes mi agradecimiento, y invitarlos para que la próxima semana estén conmigo. Espero que haya sido de su agrado, que mis opiniones, que fueron las de los filósofos y los pensadores, pues pueden ser muy respetables y muy respetadas, pero las de ustedes también lo son, como lo digo siempre. Hasta la próxima y mucho éxito.